cambió el tono, ¿no? El gobernador ya cuando se refería a la cuestión política. Lo vamos a analizar más adelante también con las distintas voces, porque hoy va a estar con nosotros Germán Alfaro también y vamos a ver qué opina. Pero si les parece, chicos, vamos a seguir analizando lo que compete a lo constitucional de este fallo y de este proceso, y para eso lo vamos a hacer con la doctora Carmen Fontán, que ya se encuentra con Silvina Sena, destacada constitucionalista de nuestro medio. Pibi. Siempre la estamos molestando para que nos desburre, para que nos advierta cuáles son los próximos pasos a seguir. Y justamente esa es la gran pregunta, Lourdes, lo decíamos recién, ¿no? Mansur ya se bajó de la candidatura, en su lugar el postulante por el oficialismo para vicegobernador es Acevedo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué, Carmen? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Buen día. Buenos días para todos, un gusto de estar con ustedes. Bueno, los pasos a seguir se han vuelto más sencillos a raíz de este, digamos, renunciamiento, que no es un renunciamiento histórico, sino simplemente el acatamiento de un pronunciamiento y someterse a la Constitución, cosa que no hizo cuando inició esa aventura judicial en el 2022, que nos llevó a todos los tucumanos ahora al borde del precipicio. Lo cierto que seguramente, atento a la renuncia, se va a presentar un escrito por parte de la provincia pidiendo el levantamiento de la suspensión de la cautelar, que es la primera medida, ya no existiendo el problema de esta candidatura que a todas luces era inconstitucional. La Corte seguramente en lo inmediato levantará la medida cautelar, con lo que la Junta Electoral puede disponer ya el levantamiento de la suspensión del cronograma electoral por el tema del paralelismo de las facultades. El mismo que convoca a elecciones es el que las deja sin efecto, pero en este caso la nueva fecha la tiene que volver a poner el Ejecutivo y será la Junta Electoral la que readapte el cronograma electoral. En cuanto a que Mansur dice que está esperando el fondo del asunto, creo que él sabe que el fondo del asunto difícilmente llegará, porque esta cuestión, al haber declinado su candidatura, se ha vuelto abstracta, así que es muy posible que la Corte directamente archive el fondo de las actuaciones, salvo, como ha hecho en algunas otras oportunidades, en que ha considerado que por la velocidad de los procesos electorales o de otras cuestiones donde es muy difícil que un pronunciamiento llegue a tiempo, pudiera pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. Cosa que en esta coyuntura todavía estamos dudando si va a ocurrir, porque ya no existen los requisitos necesarios para el dictado de la sentencia. Es decir, que vamos a tener un nuevo cronograma electoral porque ahora con la nueva fórmula deberán readaptarse los acuerdos del acople que tenían con la fórmula oficialista. Simultáneamente se tiene que volver a abrir un periodo para las impugnaciones del nuevo candidato. Debe quedar oficializada después esa nueva fórmula y finalmente tendrán que elaborarse los nuevos votos con la nueva fórmula, oficializarse también el voto, etcétera, etcétera. Todo esto, lo operativo en cuanto a, por ejemplo, el periodo de impugnaciones, oficializar la nueva fórmula, ¿tiene plazos? Sí, están establecidos en la normativa electoral. Algunos de los plazos se aplican los del Código Nacional Electoral, aun cuando estamos en el ámbito provincial, pero eso está totalmente regulado, son plazos. Pero en esta circunstancia excepcional, donde hay una sola de las listas, que era la que tenía el problema, puede ocurrir que la Junta Electoral, por razones de celeridad, disponga abreviación de los plazos, porque en este caso estamos hablando de una sola fuerza política la que tiene que adaptarlo, porque cuando salió la reciente resolución que suspendió el cronograma, dijo sin perjuicio de los actos cumplidos, es decir, que para las otras fuerzas políticas esos plazos estaban debidamente cumplidos y tienen un derecho adquirido dentro de ese proceso. De todas maneras, entiendo que se dispondrá una nueva impresión de boletas, porque difícilmente, exactamente, porque difícilmente van a ir a votar personas con la fecha del 12 de mayo y además del 14 de mayo, además puede dar lugar a muchas impugnaciones o nulidades si empiezan a circular los viejos votos, los nuevos votos. Entonces, por una cuestión, yo creo, de previsibilidad, se mandará a imprimir nuevos votos para todas las agrupaciones. Carmen, si Mansur, bueno, si en realidad si la dupla oficialista hubiese decidido y anunciado esto
por ejemplo, inmediatamente después de la resolución de la Corte, ¿cuánto se habrían acelerado los pasos? ¿Hubiese sido realmente mejor? ¿Podríamos haber votado este domingo? Hubiera sido por lo menos una muestra de respeto a la investidura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los tiempos no creo que hubieran dado, porque no había tiempo de conformar la lista por la particular forma de elección que tenemos nosotros del acople. Si fuera un tipo de elección común, pero acá siempre estas listas están precedidas de acuerdo del acople, y entonces hay que armar esas listas con los que se van a acoplar. Entonces, de tal manera que 4 o 5 días no era suficiente. Esto era un tema que había que haberlo pensado. No había ninguna lectura de la Constitución que habilitara 5 periodos consecutivos. Eso era imposible. El propio Mansur reconoció ahora que esta era una de las posibilidades. No era una de las posibilidades, era la cierta, porque cualquier persona que leyera el artículo 90 entendía que era imposible que una persona estuviera 5 años y que después, cambiando las figuritas de gobernador a vice, se perpetuaran en el poder. Sin embargo, Carmen, la Corte Suprema de Tucumán sí lo avaló. Lo avaló y demostró que no estaba a la altura de las circunstancias y nos dejó en la vitrina del país como muestra de lo que es la inseguridad jurídica provocada por un pronunciamiento al margen de la Constitución. Doctora, entre uno de los pedidos que se había hecho, que no resolvió la Corte Suprema aún, era que las elecciones no se desdoblaran, que sean a nivel nacional. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a esto y este adelantamiento que pasó en Tucumán y en otras provincias también? Lo que ocurrió fue que el adelantamiento electoral, lo dijimos el año pasado, fue una estrategia electoral. Era tratando de llevar adelante las elecciones antes de que pudiera llegar un pronunciamiento de la justicia. Y realmente la justicia sacó la cautelar antes de que ocurriera, con el desgaste que hubo para todos, porque realmente este adelantamiento de las elecciones era manifiestamente inconstitucional. Pero definitivamente yo creo que ahora se van a hacer en una sola fecha y sí van a seguir siendo adelantadas, porque ha demostrado que todos los que adelantaron elecciones no prosperaron los pronunciamientos contra el adelantamiento de las elecciones. Doctora, Jorge lo saluda acá del piso de Vivo Mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, rescato de sus palabras el rol que tuvo la Corte de Tucumán en este tema. Sin duda que ha sido la gran derrotada, ha sido en este proceso judicial. Y fue uno de los grandes derrotados. El primero fueron las aspiraciones personales de alguien que quería perpetuarse en el poder. Y la segunda, rescatemos que este fallo fue por mayoría, no por unanimidad. Hubo 2 vocales, Pose y Esdar, que en su momento no se pronunciaron. Hay que dejarlos a salvo porque solamente fueron 3 los vocales de la Corte, que particularmente justamente son exfiscales de Estado. Y realmente en toda la comunidad política y jurídica de Buenos Aires, en el ámbito constitucional, realmente nadie podía entender cómo la Corte había hecho ese tipo de interpretación que no solo era contraria a la Constitución Nacional, sino a la propia doctrina de la Corte Interamericana. Es decir, que era un fallo que comprometía la responsabilidad del Estado a nivel internacional. Por eso la Corte debió tomar medidas como las que ha tomado. Bueno, doctora, ha sido clarísima, Le agradecemos este contacto y seguramente la vamos a estar llamando nuevamente en el día a día, porque uno nunca sabe qué va a pasar en esta provincia. Vamos a seguir este caso, obviamente, de cerca. Gracias, doctora Fontán. Como bien lo decíamos. No, al contrario. Sí. Es un placer para nosotros tener... Al contrario, y decirle una sola cosa, que realmente cuando se intenta actuar por fuera de la Constitución, tiene costos y tiene costos económicos que lo paga el ciudadano de día a día, el trabajador, porque los políticos no se hacen responsables de sus actos y son desgraciadamente los contribuyentes los que tienen que pagar los gastos de estas aventuras jurídicas personales.
Gracias. Nos quedamos con Gracias, esta Silvina. reflexión. Hasta un nuevo contacto. Gracias, Hasta Silvia. luego. Bueno, Sí. Hasta luego. Tremendo. Y nos quedamos con esta reflexión, ¿no? Porque lo decíamos muy temprano, estos costos económicos también, que van a empezar seguramente a pasarse la pelota entre un grupo político y el otro. No, tremendo va a ser porque ahora tenés que reactivar todo el aparato Claro. político, tenés que realinear a toda la tropa que estaba muy convulsionada porque decían, bueno chicos, el domingo eran las elecciones, hasta ahí llegaba mi presupuesto, ahora tiene que ¿Ahora haber qué pasa? otro presupuesto electoral para la eventual fecha. Ayer Mansur adelantó que podía ser la primera, segunda semana de junio. Dijo algo así como, por ahí Sí. en junio dijo. Sí, Sí. y otro Veremos. título que nos dejó la doctora Fontana también es cómo está Tucumán en materia institucional con este fallo No, de la Corte Provincial y qué consecuencias tiene en la provincia. Mucho para analizar de eso. Son los análisis de los especialistas y vamos a seguir a lo largo de esta jornada mostrándote todas las voces de este mismo hecho que, bueno, estamos viviendo todos los tucumanos y los argentinos.